Hablábamos del caso Medina Vela, un atropello a sus derechos, un atropello gracias a la discriminación, al, pues a la no justicia, al no respeto de los derechos humanos. Un caso en México, como tantos en el mundo, María Sirvent, directora general de Documenta. Hay deudas, ya hablamos de este caso de Medina Vela, pero sin duda hay deudas del Estado mexicano en materia de discapacidad y justicia penal. ¿Qué casos vienen a tu mente, María? ¿Y dónde está parada esa gente frente al Estado mexicano? ¿Ha podido luchar contra el Estado mexicano para ganar y que se haga justicia? Sí, bueno, buenos días todavía. Pues bueno, hay muchísimas deudas y hay muchísimos casos, porque hoy en día, pues hay miles de personas que están privadas de su libertad por su condición de discapacidad, es decir, no por el hecho cometido, sino por el simple hecho de tener discapacidad, lo que se convierte pues, en detenciones arbitrarias. Y estas personas que son muchas, que están privadas de su libertad, pues ni siquiera saben en muchas ocasiones ni por qué delito están, no tuvieron una defensa efectiva, pues mucho menos han podido luchar contra el Estado mexicano, ¿no? Respondiendo un poco tu pregunta. Por eso creemos que este caso es histórico y puede ser un parteaguas porque lo que queremos impulsar y la agenda pendiente son justamente los cambios legislativos que limitan, que eliminan todas las restricciones que existen en la ley para que estas personas puedan ser escuchadas, puedan hacer efectivo su acceso a la justicia. Ahora, el hecho histórico de Arturo Medina Vela fue aquella primera vez que el Estado mexicano acepta y se disculpa por violar los derechos humanos de un ciudadano. Recuerdo a Alejandro Encinas, ¿no?, que le dice a Arturo Medina, y voy a leer y citar tal cual: a nombre del gobierno de México te ofrezco una disculpa sin condición alguna por los hechos que te afectaron a ti, a tu mamá y a tu familia. Una disculpa por los agravios que significaron la falta de garantía para acceder a la justicia plenamente ante la autoridad judicial en la Ciudad de México, y una disculpa pública por el trato degradante que significó la forma en que la autoridad de impartición y procuración de justicia en la Ciudad de México incurrió en tu agravio hace una década. Ajá, perfecto. ¿Y el dinero? ¿No les pagan una indemnización por la violación de sus derechos? Sí, sí. De hecho, la parte de la reparación patrimonial, económica, por el daño moral y por el daño económico que haya sufrido la familia, ya fue cuantificada y ya se le dio una parte. Ya se le dio una parte previo a este acto, un par de semanas antes, y hay un compromiso de dar la siguiente parte el próximo año. Y no solo se queda ahí, sino hay una propuesta de reparación integral en donde se está viendo la posibilidad de darle una vivienda, viendo la posibilidad de o darle algún trabajo o darle alguna beca. Sí se está viendo. Por un lado, en este tipo de casos está la reparación como más personal, y por otro lado está esta reparación de garantía para garantizar que hechos como estos no vuelvan a suceder, como son los cambios legislativos. ¿Dónde estamos hoy en día? Mañana, por ejemplo, estamos conmemorando e insistiendo que es el Día de la Parálisis Cerebral en México. La mayor parte de los monumentos en todo México mañana serán alumbrados, iluminados con el color verde. Mañana, quienes estamos conscientes de justamente que la parálisis cerebral sí existe, tenemos que portar un moño verde. ¿Cómo vamos en materia de inclusión? ¿Cómo vamos en materia de reconocimiento del otro? Para poder entender que no estamos disasociados, no somos distintos, somos parte de una comunidad. María. Sí, yo creo que hay temas en los que vamos mejor que en otros.
en el tema de discapacidad, porque eso es un tema pues que trae muchas complejidades. Y a lo mejor en temas de inclusión, en algunos sentidos, vamos mejor que en otros. En este tema de privación de la libertad en razón de la discapacidad, creo que vamos muy mal, ¿no? Hoy en día miles de personas pueden ser internadas en contra de su voluntad, ya sea en instituciones privadas, públicas. Hoy en día muchas personas están en prisión sin saber que, ¿no? Y no pueden salir tan fácilmente porque necesitan de un familiar, ¿no? Que se haga cargo. Creo que hoy en día en materia de privación de la libertad en razón de la discapacidad estamos muy atrasados. ¿Y por qué? Por un punto nodal, que es que existe en la ley la limitación a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Esto existe en la Ley General de Salud, en la legislación civil y en la legislación penal. Es decir, en todos los ámbitos hay esta limitación a la capacidad jurídica, en que se traduce en privaciones ilegales de la libertad y en muchas violaciones a derechos humanos. Quizá en otras materias como más de inclusión, de accesibilidad física, yo creo que hay muchísimo camino que recorrer, pero a lo mejor hay un poco de más avance. Hasta este año, te doy el dato, a ti que me escuchas y que nos ves, hay un registro de 1,013 personas que están en las mismas circunstancias de Arturo. Y te pregunto lo siguiente, María. En su momento se llamaba Almoloya, hoy es el Altiplano. Tuve la oportunidad de ir a Almoloya y también a Almoloyita de Juárez. En Almoloyita de Juárez, la característica es que los presos tienen alguna discapacidad o tienen alguna enfermedad o tienen algo que los mantiene de otra, es decir, alejados de los de cuello blanco y los que matan, en fin, todos los que están en el Almoloya grande de entonces. Pero en la mayor parte de las cárceles en México los mezclan. ¿Eso qué genera? ¿Qué genera que los mezclen? Genera que sea una población que sufra muchísimo mayor violencia, ya sea por los custodios o por sus propios compañeros, que sean excluidos automáticamente de los programas que hay al interior, de las actividades. También que son más propensos a tener alguna sanción, porque muchas veces no entienden la dinámica de la prisión. Entonces pueden llegar a ser aislados por mucho tiempo. Conocemos muchos casos de personas que llevan aisladas más de 5 años. Es decir, sí nos tenemos que cuestionar si la prisión es el lugar hecho para una persona con discapacidad psicosocial o con alguna enfermedad de salud mental. Si de por sí ya la propia dinámica de la prisión es complicada para cualquiera, pues mucho más para los que viven con alguna discapacidad. Hacia futuro, María, tú como directora general de Documenta, hacia futuro, ¿crees que va a lograr el Estado resarcir el daño de esas 1,013 personas? En fin, de todo lo que está sucediendo de manera injusta contra la discapacidad en las cárceles mexicanas. Pues eso esperamos con este caso. Documenta cuando representa un caso y hace un litigio en organismos internacionales. Justamente lo que queremos es que en las resoluciones se pueda obligar al Estado a hacer cambios estructurales, legislativos, cambiar prácticas judiciales, porque al final son prácticas súper enraizadas en nuestras instituciones de justicia, en las que se ven a las personas como objeto de tratamiento en vez de sujeto de derechos. Y pues esperamos que con los cambios legislativos a los que ayer se comprometió el subsecretario Encinas, podamos impulsar estas reformas legislativas y pues esas reformas puedan beneficiar a su vez a todas las demás personas que están en prisión con alguna discapacidad. Y pues a todas las personas que se enfrentan al sistema de justicia penal, para que sea un sistema que sea en igualdad de condiciones para todos y se respete el debido proceso. ¿Dónde podemos comunicarnos? Porque aquí también, bueno, importa si tienes dinero, si no tienes dinero. Importa qué relaciones tienes. ¿Hay alguien que incondicionalmente, con o sin dinero, con o sin relaciones públicas, con o sin nos puede ayudar? Si es que algo se nos presenta.
Bueno, hay muchas organizaciones de derechos humanos como Documenta. Desde Documenta apoyamos gratuitamente a personas con discapacidad psicosocial que se enfrentan al sistema de justicia penal. Y pues también las comisiones estatales, los organismos públicos de derechos humanos gratuitamente pueden apoyar casos. Y pues principalmente esas dos instituciones son las que, bueno, evidentemente cualquier persona tiene derecho a una defensa gratuita por parte de las defensorías públicas. Sin embargo, estas defensorías públicas en muchas ocasiones también les faltan recursos para llevar los casos eficientemente, y más casos en los que pues necesitas también conocer todo un contexto para acompañarlos, ¿no? Pues roguemos no caer en esas manos del Estado injustas, discriminativas, que atropellan los derechos de cualquier persona, y exigir y desear que si algo pasa, podamos tener, en caso de inocencia, la ley de nuestro lado, porque pues si no estamos a la buena de Dios. Sí, totalmente. Y es muy importante que todos como ciudadanos pues conozcamos nuestros derechos y sepamos cómo exigirlos, porque va a ser también la forma en que podemos pues de alguna manera ser autogestores de nuestros propios procesos, exigir nuestros derechos, levantar la voz, y a su vez también apoyar a otras personas. Desde Documenta tenemos muchos materiales donde lo que intentamos es hacer la ley accesible para todos. También los invitamos a consultarlos para que sepamos qué exigir en el caso de alguna detención, ¿no? Pues danos los datos, por favor, María Sirvent. Danos Sí, datos, si eres tan amable, pues que son cosas que tienen que estar en la agenda, ¿eh? Uno nunca sí, sabe cuándo te puede tocar un acto tan injusto en México que acabe con tu libertad, totalmente, siendo totalmente. inocente. Todos podemos caer en el sistema de justicia penal, nadie está exento. Nuestra página web, en donde pueden encontrar tanto los números de telefonías de asesorías jurídicas como nuestros materiales, es www.documenta.org.mx. Pues gracias por estar con nosotros, María.